Apresentamos agora Xavier Llobet, de nacionalidade espanhola, vem de Lleida, onde é diretor e cofundador do Centro Espírita Irene de Solange, da mesma cidade. Também é membro da direção do Centro Espírita Manuel Edivaldo Reus. É advogado e oficial da Administração da Justiça, conferencista espírita, revisor da revista Atualidade Espírita, tradutor e revisor de traduções em espanhol das obras psicografadas por Divaldo Franco. Hoje, Xavier Llobet vem recordar, em poucos minutos, o Auto de Fé de Barcelona. Xavier, quando quiser, a palavra é sua. Gracias. Buen día a todos, muy buenos días. Felicitaciones a todos los organizadores de este 8º Congreso Espírita Mundial, que francamente siempre resulta una delicia estar con compañeros espíritas de todo el mundo. Hoy es un día especial, un día en el que se mezclan diversos sentimientos de tristeza porque finalizamos el Congreso, pero también sentimientos de alegría por todo lo que hemos podido vivir a lo largo de estos días. Tal día como hoy, 9 de octubre, celebramos el 155 aniversario del Auto de Fe de Barcelona, como todos recordamos. Maurice Lechartre, escritor y editor francés bastante conocido, conocía perfectamente las obras de Allan Kardec, hasta el punto de que integró en parte de sus obras referencias al espiritismo y también al propio Allan Kardec, especialmente en el ámbito de la transformación de las ideas que suponía el espiritismo, y también que Kardec sería uno de las figuras más importantes que podrían reformar todo el movimiento de las ideas que se estaba gestando en el siglo XIX. Un total de 300 obras fueron las remitidas por Allan Kardec a Maurice Lechartre, a la ciudad de Barcelona. Estas obras llegaron por la aduana procedentes de Marsella, como todos sabemos. Fueron satisfechos todos los derechos arancelarios, pero sin embargo estuvieron allí estancadas durante un periodo de tiempo a la hora de esperar el preceptivo examen eclesiástico. Fue el obispo de Barcelona, Antoni Palau i Térmens, el encargado de revisar aquellas obras y determinar que se trataba de obras inmorales y atentatorias a la fe católica. Y todo ello porque en España, desde 1851, existía un concordato firmado entre el Reino de España y la Santa Sede. En su primer artículo se establecía de que la única religión oficial del Estado español era la católica. En el segundo artículo de ese concordato se disponía de que los obispos tenían como función principal velar por la pureza doctrinaria de aquella religión católica. Y en el tercer artículo se establecía una total libertad para poder garantizar aquella religión católica. Allan Kardec, conocedor de aquellos hechos, solicitó auxilio, en cierta manera, al Espíritu de verdad. Tenemos en obras póstumas cuáles eran los resultados, cuál fue la contestación que el Espíritu de verdad ofrecía al respecto, especialmente de la posibilidad de que aquellas obras no pudiesen ser quemadas, sino devueltas al país de origen, a Francia. Sin embargo, el Espíritu de verdad establece lo siguiente, que el auto de fe debe tirar hacia adelante. Es preferible que ocurran aquellos hechos, porque de bien seguro no hay mal que por bien no venga, y las ideas del espiritismo serán por todos conocidos, incluso mucho más que la simple lectura de 300 obras doctrinarias. Convenía una persecución de aquellas características tan arcaica y tan anticuada para el espiritismo en España, porque haría avanzar el conocimiento del espiritismo. Esta postura del Espíritu de verdad nos recuerda un poco a la postura que Jesús adoptó en el Getsemaní. En aquel episodio, cuando sus 3 amigos despertaron y Simón Pedro
vio que estaban arrestando al propio maestro. Automáticamente sacó una espada y cortó la oreja de Malco. Malco en el suelo, arrodillado, vociferando. Y Jesús se acercó, le puso la mano en la oreja y le cicatrizó toda la herida. No le repuso la oreja. Al mismo tiempo Jesús indicó a Simón Pedro: envaina tu espada, porque quien con hierro muere, con hierro será también herido. Este episodio es un episodio que recuerda también la benefactora Joana de Angelis en el capítulo 14 del libro Actitudes Renovadas, cuando hace referencia a la resistencia al mal, cuando nos recomienda a todos y cada uno de nosotros, a los lectores, a los espíritas en particular, que al respecto de cuestiones inferiores, fuerzas negativas y aquellas que conspiran contra el bien, deben ser evitadas siempre un enfrentamiento. La resistencia al mal significa en aquellos momentos una falta de enfrentamiento, y especialmente para todos aquellos que se dedican a los ideales de ennoblecimiento y de paz, que sería nuestro caso. El deber de prudencia es el que recomienda Joana de Angelis, y es un deber de prudencia que se nos exige a cada uno de nosotros. Sabemos perfectamente que aquel auto de fe para Allan Kardec pudo suponer un gran revulsivo en su íntimo, en su alma. Muchos de los santos a lo largo de la historia sufrieron por causas semejantes. Se trata de la noche oscura del alma, aquella noche oscura del alma que San Juan de la Cruz puso de manifiesto en los libros y que Teresa de Ávila también seguía perfectamente. Allan Kardec no fue una excepción, y Joana de Angelis, en el capítulo 7 de Actitudes Renovadas, también hace una pormenorización acerca del tema de la noche oscura del alma. Una noche oscura del alma, nosotros no somos exentos o no estamos exentos de sufrirla, especialmente por la frustración de determinadas vivencias emocionales, por sufrir el desencanto, por sufrir la amargura, o en los casos en que necesitamos solidaridad y comprensión, encontramos en muchas ocasiones calumnias y también acusaciones indebidas. Aquel 9 de octubre de 1861 se proclamó el día para quemar todas aquellas obras, 300 volúmenes en total, bajo los gritos de abajo la Inquisición en el Parc de la Ciutadella de Barcelona. Parte de aquellas cenizas se dirigieron hacia Francia, poseedor Allan Kardec de las mismas, hasta que finalmente en el año 1940 el régimen nazi ocupó la ciudad de París y la Maison d'Esprit, situada en la calle Copérnico, número 8 de la misma ciudad, fue totalmente saqueada y aquella urna destruida. De forma muy madura, Allan Kardec, en la Revista Espírita del año 1861, establece que las persecuciones siempre fueron ventajosas a las ideas que se quieren perseguir. Se pueden quemar los libros, pero no se pueden quemar las ideas. Las ideas vuelan alto y no hay Pirineos suficientemente elevados como para detenerlas. Esta madurez de Kardec implica lo que Joana nos enseña acerca de la psicología de la gratitud, en especial al referirse a los fracasos aparentes, aquellos fracasos aparentes que cuando los incorporamos de una forma natural en nuestras vidas, comprendemos de que forman parte del aprendizaje, de nuestro proceso evolutivo del ser. Y Allan Kardec comprendía aquella situación. Se hicieron eco los periódicos en Francia, en España, en Holanda, en Alemania. Se hicieron eco los espíritus. Etienne Dolet, uno de ellos, que en 1546 fue quemado también junto con sus libros en París por la Inquisición francesa y que posteriormente fue reconocido como un mártir del Renacimiento y aquel crimen como un crimen de lesa cultura. Santo Domingo, consta en la Revista Espírita los mensajes de Santo Domingo que se refieren al espíritu de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicanos, aquella orden que en sus inicios establecía la Inquisición como una forma de autoritarismo. Santo Domingo de Guzmán informó a Allan Kardec que efectivamente inspiró
aquellos hechos. Aquellos hechos fueron en cierta manera inspirados por lo alto. Era una necesidad que los espíritus superiores, cuando leemos el libro de los espíritus, nos indican que en la gran mayoría de ocasiones, aunque a nosotros nos cueste aceptarlo, del mal siempre se hace surgir un bien. Así consta en los comentarios de la cuestión 783 del libro de los espíritus y en la cuestión 785. 9 meses más tarde, el 9 de julio de 1862, se produce la desencarnación del obispo de Barcelona, Antonio Palau i Térmens. Pocos días después, en la Sociedad Parisina de Estudios Espíritas, se recibe una comunicación mediúmnica del mismo, como todos sabemos. Rogad al Padre, porque siempre resulta agradable al Padre los ruegos que hace el perseguido a su perseguidor, el que era obispo y no es más que un penitente. Así termina su comunicación. Allan Kardec se puso en contacto con José María Fernández Colavida. Le indicó, le entregó aquella comunicación y afirmó de que en los momentos en que sería leída en Barcelona la comunicación ofrecida por el obispo de Barcelona, él estaría allí presente. En efecto, médiums videntes en aquel momento afirmaron, pudieron corroborar que Antonio Palau i Térmens estaba presente en aquella reunión, implorando o limpiando su conciencia. De la lectura de aquel mensaje podemos observar que efectivamente no se trataba de un espíritu liviano. Sin embargo, estableció una pequeña premonición. La premonición era que en aquel parque de la Ciutadella de Barcelona quedaría totalmente destruido para construir unos jardines nuevos, jardines que son los que en la actualidad pueden ser visitados. Efectivamente, en la Revolución de septiembre de 1868 se empezó la demolición de aquellos del parque de la Ciutadella y a partir de 1869, el año de la desencarnación de Allan Kardec, empezaron a construirse aquellos jardines. Unos jardines que en 1888 fueron el escenario de la Gran Exposición Universal de Barcelona, el mismo año en que se celebró el primer Congreso Espírita Internacional en Barcelona también, el Congreso Padre, del cual estamos hoy todos aquí reunidos. La ley de justicia divina, la reencarnación, la providencia divina determina que para todos las leyes son iguales y para el obispo de Barcelona no fue una excepción. Reencarnó como el padre Sebastião Bernardes Carmelita en Brasil. Tuvo contacto efectivamente con la doctrina espírita, se interesó por las obras espíritas, iniciándose con Amalia Domingo Soler. Todo ello con las informaciones que nos ofrece la médium brasileña Ivonne Pereira. Cuando leemos el Evangelio de San Mateo, podemos observar que Jesús nos dice: bienaventurados sois cuando os maldigan, bienaventurados sois cuando os persigan, bienaventurados sois cuando os digan todo mal en vuestra contra, a pesar de que sea mentira, y que todo ello sea por mi causa. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón muy grande está en los cielos, pues así también persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Estamos viviendo unos momentos interesantes en los dos planos de la vida. Nosotros, como espiritistas, estamos viviendo estos momentos interesantes. Las informaciones que vienen de la espiritualidad, como el caso de Manuel Filomeno de Miranda, por boca de la hermana Clarisa, en tiempos de aquel sol de Asís, nos indican de que no podemos fallar, de que debemos tirar hacia adelante. Es cierto que debemos sufrir situaciones de decepción, situaciones de deserciones, contrariedades, celos, envidias. Sin embargo, los tiempos de las renuncias y de los sacrificios no son sangrientos como antaño, sino que ahora nos duelen en lo profundo del alma. Básicamente, se trata de pruebas de la fe. Todos estamos siendo probados y esta prueba de la fe implica que debemos hacer hincapié en nuestro valor
en nuestra perseverancia y en nuestra resignación a la hora de trabajar en el ámbito espírita. ¿Cuántos otros recibieron ataques por sus creencias? Desde Sócrates como precursor del cristianismo, Juana de Cusa, cuando fue siempre fiel al Maestro y posteriormente en todas sus reencarnaciones ha sido fiel al Cristo, Pedro, Esteban, Pablo, Francisco de Asís, llevado a los tribunales por su progenitor y vilipendiado por todos, Jan Hus, Jerónimo de Praga, Juana de Arco, Galileo Galilei, al que en 1992 finalmente la Iglesia Católica solicitó el perdón, un perdón que implicaba un cierto diálogo entre la ciencia y la religión, pero que sin embargo todos conocemos que el diálogo se inició el 18 de abril de 1857, cuando observamos en el libro tercero del libro de los Espíritus que las leyes divinas incorporan la ley material y la ley moral. Todos padecieron aquella noche oscura del alma. Gracias a ellos sustentaron el edificio del cristianismo, hoy en día del cristianismo espiritista. Gracias a ellos tuvimos nosotros el relevo, gracias a su sufrimiento. Y sin embargo nosotros debemos mantener vivo aquel edificio, el edificio de la fe, el edificio del sufrimiento para cuando vengan con posterioridad los nuevos. Pero nosotros debemos actuar con el ejemplo vivido, el ejemplo del Evangelio, el ejemplo del amor, sin establecer ningún tipo de renuncia por detrás. Porque en definitiva nuestro auto de fe debe ser un acto de fe que implica valor, perseverancia y resignación. Que el día de hoy, para todos nosotros igualmente, como dijo Kardec, que este auto de fe, esta conmemoración del auto de fe, sea un día de alegría y no un día de luto. Muito obrigado a todos pela sua atenção. Agradecemos ao Javier Lobete o seu trabalho.